Sí, aquí estamos. Aquí, ya estamos. Bueno, vamos a ver si está mi amigo Juan Ariel Jiménez. Está, Míralo Sí, ahí. está ahí. Buenas Qué bien, noches, ¿cómo qué placer estás, poder mi compartir con querido? ustedes. Mi querido, ¿cómo estás? Bueno, pues Bueno, contento. Primero, siempre encantado de poder compartir con ustedes y segundo, porque creo que hoy van a ganar las Águilas. Entonces, para yo estar contento, con que ganen las Águilas es ¿y suficiente. de qué equipo tú eres? Aguilucho. Aguilucho, pero enfermo. Yo estaba en un almuerzo con unos amigos míos y cuando dice para uno, da las gracias, este es el grupo de Aguilucho. Y le digo yo a uno de al lado, yo soy liceísta, dice, no digas nada, no digas nada, quédate callada. ¿Y por qué? ¿Tú no eres de Santo Mi Domingo? más sentido pésame, porque este año No, no es su espérate. mejor Yo año. cuando voy a Santo Domingo, soy de las Águilas. Es aquí que soy liceísta. Allá me bueno. cambio. ¿Pero por qué? ¿Tú por La Vega? Lo que pasa es que mi familia toda es cibaeña. Mi familia paterna de La Vega, mi Sí. familia materna de Moca, de Salcedo. Ah, Y además porque a mí me gusta ganar y las Tienes- Águilas es el mejor equipo. tienes razones. Bueno, yo cuando está Félix Fermín ahí no digo que soy liceísta, por la amistad que existe entre nosotros. Pero bueno, Juan Ariel, vamos a conversar. Tú que sabes tanto de economía y no lo politiza, es lo más importante, que uno sabe que cuando tú estás explicando algo es así, y lo hemos comprobado. Yo leí, recibo de Héctor Valdés en mi teléfono informaciones. Por ejemplo, Banco Central incrementa tasa de política monetaria de un 3.00 a un 3.50 anual. Yo digo, ¿y qué es esto? ¿Qué es? Si yo tengo dinero a plazo fijo, ¿me van a aumentar? O es, me han explicado, no, es para recolectar dinero, para que la gente ponga dinero a plazo fijo y darle un incentivo. ¿Eso es cierto? ¿Cómo Con es la mucho gusto cosa? le explico. Claro que sí. Lo que pasa es que primero quisiera explicar por qué el Banco Central toma esta medida. ¿Qué piensa el Banco Central cuando está tomando este tipo de decisiones? Básicamente, los precios están aumentando mucho. La inflación en octubre del presente año se sitió en 7.72%. Esta es una inflación relativamente alta, dado que el Banco Central tiene una meta de mantener la inflación entre 3 y 5%, es decir, que el incremento de precios no pase del 5% ni baje tampoco del 3%. Pero ya tenemos casi que un año donde la inflación se ha mantenido entre 7 y 10%, muy alta. Pero además al Banco Central le preocupa que de cara a futuro esa inflación se normalice, que la gente empiece a dar por supuesto que la inflación tiene que estar en ese nivel, se generen expectativas de inflación y las cosas se les salgan de control. Entonces el Banco Central reacciona anticipadamente aumentando la tasa de interés. Y es algo que están haciendo muchos países, debo decir. Cuando el Banco Central aumenta la tasa de interés, lo que quiere es bajar un poco el dinamismo económico, evitar que la economía esté tan dinámica, que termine generando grandes aumentos en los precios. Entonces, el Banco Central aumenta su tasa de política monetaria en 0.5% y con eso manda una señal al mercado de que todo el mundo debería aumentar la tasa de interés, de que los bancos deberían aumentar la tasa de interés que cobran a las personas y a las empresas que toman préstamos, pero que también los bancos deberían aumentar la tasa de interés a las personas que ahorran. Eso no va a afectar a una persona que tenga un dinero a plazo fijo, como se le conoce, porque ese dinero ya está puesto en un certificado que se acordó la tasa de interés. Esa tasa de interés afecta más que nada a las personas que tienen préstamos con tasa de interés variable, que los bancos se los revisan constantemente, personas que vayan, o empresas también, que vayan a tomar nuevos préstamos, ahora le va a salir más caro que si lo hubiesen hecho meses atrás. Y también personas que tengan una cuenta de ahorros, se supone que los bancos paguen un poco más de tasa de interés con esta decisión. Oye, En el eso. caso, que en el día de hoy, el Banco Central precisamente dice
que el 12.4% entre enero y octubre es la parte que ellos han manejado, la economía. Entonces, si es así, que en ese rango, 12.4, ¿cuál es la realidad de lo que dice hace varios días y con lo que dice hoy el Banco Central? Es que son dos cosas complementarias. De hecho, cuando el Banco Central toma la decisión de aumentar la tasa de intereses, también está viendo que por el hecho de que la economía va creciendo a un buen ritmo y que ellos entienden que la economía mantendrá un buen ritmo el próximo año, ya pueden, digamos, enfocarse más en controlar los precios y no tanto en impulsar la economía. Durante 2020, 2021, el Banco Central tuvo que cargarse la economía sobre los hombros, por así decirlo, y mantener unas tasas de interés bastante bajas para promover que las empresas inviertan. Y más que nada porque el gobierno redujo mucho la inversión pública, algo que por cierto yo he criticado en varias ocasiones. Entonces el Banco Central dijo, no puedo permitir que la economía se me caiga. Ahora mismo lo que está diciendo es, no se me cayó la economía, sigue en buen crecimiento, cada vez puede caminar sin mi ayuda, entonces ahora le presto más atención a controlar los precios, a evitar que la inflación se me salga de control, porque ya llevamos muchos meses con una inflación alta y por lo que puedo ver en el 2022 se me puede mantener más alta de lo que le gustaría al Banco Central. Entonces, por eso es que hoy anuncia una tasa de crecimiento entre enero-octubre de 2021, comparado con enero-octubre de 2020, de 12.4%, y lo que está diciendo es la economía va a buen ritmo, es hora de prestarle más atención a la inflación y aumentar la tasa de interés. Pero ¿por qué siempre para el gobernador del Banco Central siempre la economía está subiendo? Y la gente dice que el pueblo llano, que no ven en qué sube, cómo sube, que no lo beneficia, porque entonces Sí, en el pueblo sí, no se siente. sí, y es una buena pregunta, porque yo creo que nos hace a los economistas darnos una cucharada de realidad, porque a veces vemos los números, que por cierto nunca criticaría esos números, sé que en el Banco Central trabajan personas muy técnicamente competentes y éticas profesionalmente para hacer un buen trabajo. Lo que pasa es que no podemos ver ese número aislado. Es cierto que la economía está creciendo a buen ritmo, yo no lo dudaría, de verdad que no, pero todavía hay muchas personas que no han recuperado su empleo, todavía hay muchas personas que de hecho están ganando menos que lo que ganaban antes de la pandemia, entonces esas personas no se ven reflejadas en esa bonanza, por así decirlo, que anuncia el Banco Central. Y hasta cierto punto lo que pasa es que el Banco Central publica cifras que son promedio de la economía, pero los promedios son injustos, no nos reflejan a cada uno. Entonces digamos que ese crecimiento de la economía lo podrá confirmar el sector construcción, que ha estado creciendo mucho en los últimos meses, pero no tanto así, digamos, turismo, que todavía no se recupera del todo. Entonces, pues dependiendo si yo soy un trabajador del sector construcción o del sector turismo, pueda que vea que me está yendo mejor o no me está yendo tan bien. Eso depende mucho. También hay veces que una región del país crece más que otra. Entonces, es normal que una parte de la población no sienta los beneficios económicos de ese crecimiento y eso lo que hace es que los que están en la toma de decisiones se exijan más a sí mismos y se exijan hacer mejores políticas públicas para que ese crecimiento le pueda llegar a todos, digamos, de una forma más democrática. Juan Ariel, hay una situación, lógicamente, después de saludar tu presencia en el programa, que yo he reflexionado, si una cosa ha mostrado esta pandemia mundial, esta pandemia a nivel global, es que después de la vida lo más importante, lo que mueve a la gente, a los pueblos, es la economía. Eso se ha demostrado. Número dos, una gran contracción económica, bueno, se entiende, ¿no? Hay inflación, hay déficit presupuestario, no aquí, en toda parte. Hay una perspectiva realmente que no es muy halagüeña a corto plazo. Sin embargo, veo un estudio del Scotia Bank, sé que tú conoces, que proyecta el país como
en toda la región, el de mayor proyección positiva para su economía. ¿Cómo es posible eso? ¿Tú crees? Sí, no, lo que pasa es que la economía dominicana, la verdad es que es bastante resistente. Hay que decir que tenemos un sector privado dinámico que se sabe ajustar a las distintas circunstancias. Piensen en cuántas empresas tuvieron que instalar el teletrabajo de un momento a otro. También la economía dominicana tiene sólidos fundamentos. El buen manejo macroeconómico que se tuvo durante años en los gobiernos pasados permitió crear unas bases bastante fuertes, por así decirlo, y eso es lo que permite que ante estas turbulencias, digamos, que trae el COVID, pues podamos sortearla mejor. Pero también hay un elemento que yo quisiera destacar y que ha sido muy importante, y es el tema de las remesas. En el segundo semestre del año pasado y en casi todos los meses del presente año, la solidaridad de los dominicanos en el exterior, combinado con la política de los Estados Unidos de dar dinero a diestra y siniestra, por así decirlo, hizo que aumentaran mucho las remesas. En los primeros 10 meses del año las remesas aumentaron más de 120 mil millones de pesos. Todo ese dinero entró a la economía y obviamente que moviliza porque hace que las familias puedan gastar y eso dinamiza. Ahora, si bien yo comparto el optimismo con respecto a América Latina, porque conozco la economía dominicana y sé lo resistente y fuerte que es, debo decir que hay cosas que me preocupan del año que viene. Y es que los dos grandes motores del crecimiento, por un lado la política monetaria con muy bajas tasas de interés y por el otro lado las remesas, van a debilitarse el próximo año. Las remesas van a empezar a desacelerarse porque ya Estados Unidos, el gobierno no está dando tantos recursos. De hecho, en septiembre de este año pararon esos programas. Y como estamos viendo, ya el Banco Central empieza a aumentar las tasas y el año que viene estoy seguro que va a seguir aumentando tasas. Entonces es hora de que el gobierno promueva la inversión pública, porque de lo contrario, el año que viene no tendremos el crecimiento económico que estamos esperando. Juan Ariel, tenemos en este momento una situación difícil con la situación, el alto costo de vida. La canasta familiar está inalcanzable para la persona más vulnerable. Para todo el mundo, Para, aún no vulnerables. para todo el mundo. Pero también vemos que el dólar se mantiene 56, 57. ¿Cuál es la técnica para mantener la situación del dólar a ese margen y entonces los productos de primera necesidad subiendo? Bueno, el dólar se ha mantenido básicamente porque el gobierno se ha endeudado en dólares, un monto no visto anteriormente, más de 8.300 millones de dólares que entraron a la economía. Y cuando entran todos esos dólares y están flotando en la economía, pues obviamente hace que el dólar o caiga. Ustedes recordarán que ha caído desde 58 más o menos, que llegó a estar en los primeros meses del COVID, hasta ahora 56 y algo, porque hay demasiados dólares en la economía por De el las remesas. endeudamiento tan alto del gobierno en dólares. Perdóname, Juan Ariel, de las remesas, esos dólares. No, yo estaba hablando de la deuda del gobierno, de todo el dinero que el gobierno ha tomado ok, en sí. préstamos externos. Pero también, como usted correctamente señala, el haber entrado todas estas remesas también ayuda a que haya muchos dólares en la economía y eso mantiene el dólar bastante tranquilo. Ahora, los precios siguen otra dinámica. Los precios están siendo afectados por, ciertamente, aumento del costo de las materias primas a nivel internacional, el petróleo, por decir algo, pero también los commodities agrícolas, como se les llama, el trigo, el maíz, la soya, y por el aumento de los fletes. Nosotros importamos muchas cosas y eso aumenta el costo, pero también por malas decisiones del gobierno, hay que decirlo. La peste porcina africana que entró y que no lo había hecho desde 1978-79, disparó el precio del pollo. Y eso fue producto de una mala decisión del gobierno, por darle solo un ejemplo. Entonces, una combinación entre factores externos, con algunos factores internos y algunas críticas que le tengo a la política agropecuaria, de que no ha sido manejada eficientemente, pues hace que aumenten los precios, sobre todo de la canasta básica.
y Perdóname, eso afecta ahí está mucho el el bolsillo cerdo, de ahí los está el dominicanos. cerdo. Y precisamente previendo eso es que el Banco Central decide ir aumentando las tasas de interés para que eso no se le salga de control, porque ya van muy altos los precios, como se está viendo y como ustedes describen, que nos está afectando a todos. Y si el gobierno subvenciona los insumos, ¿no baja un poco los productos de primera necesidad? Le quita presión. De hecho, debo decir que es verdad que estamos teniendo precios internacionales muy altos, pero anteriormente ya lo tuvimos. De hecho, el petróleo, que en el peor de los casos este año se mantuvo entre 70 y 80 dólares, nosotros entre 2008 y 2012 tuvimos precios del petróleo que llegaron a 120 dólares el barril. El precio de los commodities agrícolas, todos experimentaron su máximo precio entre 2011 y 2013, excepto el sorgo. Entonces, de que en el país sabemos cómo manejar este tipo de situaciones, la sabemos, ya la hemos vivido en el pasado y evitamos que esos precios se salieran de control como ha ocurrido en la actualidad. Son muchas cosas, actuar a tiempo. Creo que a veces el gobierno se retrasa mucho por negar la realidad y querer aparentar una narrativa de que todo está bien. Y segundo, porque hay que actuar agresivamente, como usted señala, por ejemplo, a veces hay que subsidiar los productos, a veces hay que evitar que aumente, por ejemplo, la gasolina. ¿Por qué? Porque la gasolina afecta el costo de producción de prácticamente todo. Entonces, sí que hay que tomar acciones, aunque debo decir que el gobierno tomó varias medidas. Para mi gusto tarde, y eso se reflejó en que los precios aumentaron mucho, pero cuando las tomó, digamos que la mitad de lo que yo hubiese sugerido que se haga en esta situación. Ariel, vamos a aprovechar una pausa, pero voy a dejar una pregunta en el aire sobre una cosa dice el director de presupuesto y otra cosa habla el ministro de Planificación y Desarrollo en cuanto a los números y las razones que dan para el presupuesto, para el nuevo presupuesto que viene. Vamos a la pausa y regresamos.